Buen día, ¿qué tal? Hoy es día miércoles 24 de septiembre. En fin, he estado buscando y buscando a ver qué podía encontrar. Porque esta mañana cuando estaba orando, no sé, sentí una sensación muy extraña. O sea, una sensación de que podía como separar, sentir la separación del cuerpo y espíritu. Y claro, era como darme cuenta de que el cuerpo realmente, como dice Jesucristo, no se aprovecha nada. Es un algo, sí es cierto, pero realmente lo importante no es ese, es realmente esa, no sé, si es energía, no sé si es esencia, ese, esa, no sé, digamos que es esencia, esa energía que se siente, que no se sabe de qué tamaño es, porque no sabemos de qué tamaño es, si es pequeña o es grande. Yo pienso que es muy pequeña, es mínima, pero con una gran potencia. Y lo que logré es sentir algo que podía separarme. O sea, cuando estuve leyendo la Biblia, sentí eso, sentí eso. Y entonces quise buscar algo que me pudiese aclarar eso que yo sentí. Y por supuesto leído varias cosas en Isaías, pero no quiero confundir a nadie porque muchos de los escritos de Isaías, aunque son muy profundos y hay que buscarle entenderlos bien, eh, puede traer a confusión, muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque hay muchas como reclamos que hace el profeta o hace Dios por intermedio del profeta y se hace como bastante complicado de entender. Si yo los leo, no voy a... Es capaz de que no consiga realmente lo- el entendimiento. Entonces, claro, seguí buscando y creo que pude hacer voy a hacer esta lectura. No es la que teóricamente me salió primero, que era la primera que me salió sería este, no les voy a decir ahorita. La que me salió de primero fue esta. Ya. Es un reclamo que hace Dios o que hace Isaías. Hay una serie de reclamos que hace que son complicados, o sea, son unos oráculos, son oráculos. Y esos oráculos son fuertes. Entonces hay castigos de los perversos, dice así. Ese fue el que salió, el castigo de los perversos. Pero antes de eso había una lectura que también está, que dice, después del castigo de Israel será liberado por el rey Mesías. Este del rey Mesías es como diciendo que después todas aquellas cosas que han sucedido, nació un pequeño, o sea, no un pequeño que iba a ser el que nos iba a dar la libertad, o sea, el que nos iba a dar el conocimiento de muchas cosas. Puede ser que yo lea que si llegamos a entender lo que estoy diciendo. O sea, Isaías en este momento está en ese paz, en estos capítulos. Habla de unos castigos y de unos oráculos, muchos. Entonces muchos de esos oráculos son como una especie de reclamos que está haciendo en cuanto al comportamiento o la forma en que las personas en aquel momento, por supuesto, se estaban comportando. Claro está que eso no ha cambiado. O sea, las personas siguen actuando de la misma forma y quizás no entiendan muchas cosas de lo que se plantea en el escrito de Isaías. Pero entonces, después de todos esos reclamos que él está haciendo y todos esos oráculos,
Antes de eso, él escribe sobre un que dice que después del castigo que Israel reciba, vendrá el rey Mesías. O sea, ese rey Mesías yo lo he leído, es un aviso de que nacería un pequeño, un niño, que se le fue dado. O sea, ese es el enviado, pues digamos así, ese es el enviado. Y el enviado es Jesucristo. Y que ese personaje vendrá con mucho poder, pero no un poder de fuerza, de lucha, no. Es un poder espiritual, un poder de dar a conocer muchísimas cosas que nosotros tratamos de conocer, pero que no conocemos, que parece que estuvieran escondidas, o que no buscamos, o que no entendemos, o que no hemos logrado entenderla. Entonces, en este caso, lo que él está buscando, o sea, lo que señala el escrito, es que el día en que nosotros podamos entender que conformamos un cuerpo, si estamos un cuerpo tangible, que un cuerpo que tiene una duración determinada, pero que dentro de ese cuerpo existe una energía que no se nota, que no se ve, que nadie ha visto, pues digamos, no sé, no lo sabemos cómo es, pero que esa energía dentro de ese cuerpo genera una serie de eh, sentires, digamos así, inteligencia, sabiduría, conocimiento, amor, pasión, esas cosas, alegría, paz, tristeza. Entonces son energías, son eventos, son sentires que se aparecen y se manifiestan en el cuerpo. Pero que el cuerpo realmente no tiene nada, o sea, se manifiesta, pero porque la misma energía es la que está generando esto. ¿Ok? Entonces él habla sobre ese espacio, pero yo voy a leer entonces, no ese, ni tampoco el resto de que estaban de Isaías 9 hasta el 20 y pico, sino que voy a leer este. Dice así, el Isaías 59. Poder salvador de Yahvé para el que se enmienda. O sea, teóricamente, nosotros, vamos, siempre le hemos dado mucha importancia a lo que es el cuerpo. Le damos una gran importancia al cuerpo. Creemos que el cuerpo es lo principal y que es lo que nos permite estar y sentir y ser. Pero no sabemos, primero no sabemos nada de lo que puede venir. O sea, decimos que vivimos en un presente, pero no es un presente, es un pasado inmediato, porque el presente inmediatamente se hace pasado. Y ese presente que llega es futuro, entonces, pero el futuro sí no lo conocemos, el futuro que lo que va a venir no lo sabemos. O sea, esa es una incógnita. Lo que conocemos es nada más puro pasado. O sea, no sabemos ni qué va a pasar dentro de un minuto. Al estar en ese tipo en esa situación, en ese interín, pues digamos así, de no saber sino nada más puro pasado. O sea, vivir en el pasado. Presentes e inmediatos son pasados. Muchas veces se acuden a ciertas cosas que la gente busca interpretar, pero, o sea, y lo han buscado, o sea, son métodos para poder lograr algún tipo de información, de cosas que no han venido. Sí es cierto que muchas personas tienen una especie de don para sentir los posibles eventos que podrían aparecer. ¿Cómo? No se sabe ni por qué llega eso a las personas. Pero sí se logra, sea por sueños, por lo que sea, o sea, por estar en un estado de desequilibrio, será, o que uno se pueda separar, o de esos mismos viajes astrales, porque cuando viajamos astralmente dejamos el cuerpo, pero se va el espíritu. Entonces ese espíritu tiene ese poder. Ese espíritu tiene un poder enorme de que puede quizás adelantarse a los hechos.
saber cosas que van a suceder. Y sí, muchas veces dice, bueno, interpretan las cartas, o interpretan las runas, o interpretan el, el- las monedas, hacen interpretaciones de algo, sí o no. O sea, es un es como la computadora, cero y uno, y van formando palabras. Pero todo es como cosas que van a presentarse, pero no lo conocemos. Estos señores profetas recibían mucha información, no se sabe cómo, ni de qué, pero hablaban sobre cosas que iban a suceder y no habían sucedido. Por lo menos Isaías escribió 600 años de que naciera también, o sea, Jesucristo, o sea, como varios de los profetas mayores que todos estuvieron más o menos en la misma época. Y cada uno escribió algo sobre esa época, o sea, sobre cosas que iban a venir. Pero todos están más o menos este, identificados con esa época de 600 años o 700 años antes de Cristo, que empezaron a tener una serie de informaciones que le llegaban, pues, que no se sabe de la mente, pues, durmiendo, qué sé yo, cómo le llegaban. El hecho está en que está Daniel, está Zacarías, está Isaías, está Jeremías, está Ezequiel, está un montón de profetas, los que se llaman los mayores y menores profetas, que dieron información sobre algo que iba a ocurrir, o sea, el nacimiento de Cristo, lo que le iba a suceder a Cristo, el mismo hecho de es el niño que iba a nacer, la virgen que parirá, imagínate tú, la virgen que va a parir, o sea que no tuvo contacto con hombre, pero es una virgen que va a parir, y fue la Virgen María, la que dio a luz a Jesucristo, o sea, el mismo Dios hecho carne. Cuando te dicen, el verbo se hizo carne. O sea, son cosas que aparentemente no sé, es como se hacen como difícil de entenderlas como con lo que tenemos nosotros de conocimiento. ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos muchas cosas internas, esa energía interna no la sabemos interpretar. Eso es lo que yo creo que debe entenderse, que somos espíritus, que estamos dentro de un cuerpo, que podemos quizás salir y quizás ver cosas que no han llegado. Te voy a leer este poder salvador de Dios. Dice, no se ha cortado la mano salvadora de Yahvé, ni se ha hecho su oído duro para oír. Vuestras inequidades, maldades pues, cavaron un abismo entre vosotros y vuestro Dios. O sea, entre la energía principal y Dios y nosotros. Vuestros pecados hacen que Él oculte su rostro para no oírlo. Aquí está hablando de que nuestras acciones corporales hacen que Yahvé no nos entienda, Dios no nos entienda y se separa para no escucharlo. Porque vuestras manos están manchadas de sangre, o sea, porque son maldades, y vuestros dedos de iniquidades. Vuestros labios hablan mentiras, y es cierto, y vuestra lengua dice maldades. No hay quien clame por la justicia. Nadie que juzga con la verdad, nadie juzga con la verdad. Confían en vanidades y hablan vanidades, vacíos, cosas vacías, sin importancia. Conciben maldades y paren crímenes. Incuban huevos de áspides y tejen telas de araña. Y el que come los huevos muere. Y el que rompe y si los rompe sale un basilisco. Y sus telas no sirven para hacer vestidos, no pueden cubrirse con sus obras, o sea, con las acciones. No nos podemos cubrir con las acciones que hacemos. Sus obras son obras de la inequidad, de la maldad, pues. Y llevan en sus manos la rapiña, corren tras el mal sus pies y se dan prisa en derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de inequidad y su paso dejan el estrago y la ruina. No conocen los caminos de la paz. No hay en su senda justicia. Sus veredas son tortuosas y quien por ellas va no conoce la paz. Por eso se alejó de nosotros el juicio. Por eso no nos alcanza la justicia.
Esperamos luz y no vemos más que tinieblas, resplandor y no hay más que oscuridad. Vamos palpando como el ciego a lo largo del camino y andamos a tientas como quien no tiene ojos. Tropezamos en pleno día como si fueran de noche. Estamos a oscuras como muertos, gruñimos todos como osos. Y gemimos como palomas. Esperamos la liberación, pero no viene. Y la salvación, pero está lejos de nosotros. Porque son ante ti muy numerosos nuestros pecados, nuestros crímenes, dan testimonio contra nosotros. Vivimos en eso, en la materialidad. Presentes nos están nuestros crímenes. Conocemos nuestras inequidades, rebelarse y renegar de Yahvé, apostatar y alejarnos de nuestro Dios. Hablar la perfidia y la violencia, concebir con el corazón y proferir palabras de mentira, y se aleja el derecho, y se ausenta la justicia, y tropieza la buena fe en las plazas, y no haya lugar la rectitud. La buena fe ha sido desterrada, y quien evita el mal es roído. Vio esto Yahvé y se indignó, que ya no hay justicia. Vio que no había ni un hombre, y le asombró que no hubiese intercesor. Y se apoyó en su brazo, y vino en su ayuda la justicia. Se revistió de la justicia como coraza, puso sobre su cabeza el casco de la salvación, y se vistió de vestiduras de venganza, y se cubrió de celo como de manto. Como son las obras, así será la retribución. Irá contra sus enemigos el furor, contra sus adversarios, y temerán desde el poniente y el nombre de Yahvé, y desde el nacimiento del sol su majestad, porque vendrá como torrente impetuoso, empujando por el soplo de Yahvé. Mas para Sión vendrá como redentor para los de Jacob, y se convierten en sus si se convierten de su pecado. Dice Yahvé, he aquí mi alianza con ellos. Dice, el espíritu mío que está sobre ti y las palabras que yo pongo en tu boca no faltarán de ella jamás, ni de la de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos. Dice Yahvé desde ahora y para siempre. Bien, hasta aquí llega la tercera lectura. Lo que nos está diciendo Dios es que nosotros vivimos en una parte, todo el tiempo en una vanidad, en un vacío, en un creer en una cosa, en creernos nosotros poderosos, superpoderosos, y olvidarnos de realmente de quién nos dio esa energía, de dónde viene esa energía que tenemos internamente que no vemos, que es invisible, pero es sentible, y nosotros no queremos entenderlo. Y siempre vamos hacia los pasos de la misma materialidad, o sea, el cuerpo primero, lo material primero, eso. Y no entendemos realmente esa, ese acto invisible, o esa sensación invisible que existe y que no vemos, no la entendemos. Deberíamos de buscar cómo entender esa energía, buscarla. ¿Qué nos está diciendo realmente este libro? ¿Qué nos dicen los profetas? Entenderlo, no como dándole una explicación tangible, no, la explicación es intangible, es una explicación diferente, más profunda. Y es lo que tenemos que buscar, ¿qué somos? A paso nada más somos un cuerpo. Eso es todo. O sea, un cuerpo que se acaba, que se termina, que se derrumbe, se contamina, se derrumbe, se mejora. Y al final de cuentas falla, se finaliza. Hasta ahí no puede ser. Entonces hay otra cosa mucho más importante, que es la que hemos sentido cuando viajamos astralmente o cuando tenemos esa sensación de algo que va a suceder. Esos, digamos, instintos que no conocemos, pero que llegan. Voy a dejarlo hasta ahí. Bueno, hasta luego, pues. Pásenla bien y ojalá intentamos eso. Bueno, chao.